Voces en Contacto presenta la entrevista, analizando la realidad nacional con temas de interés para la sociedad salvadoreña. Voces en Contacto. Bienvenidas y bienvenidos a Voces en Contacto para este día donde queremos hablar sobre la lucha que traen también la clase trabajadora en nuestro país, cuáles son esos derechos que se siguen vulnerando en nuestro país y cómo está El Salvador en términos de derechos humanos. Esto lo vamos a platicar con nuestra invitada Marisela Ramírez del Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular, a quien le damos la bienvenida. Marisela, qué gusto tenerla en este espacio. Muchas gracias por la invitación, gracias Katy por este espacio. Esperamos poder abordar elementos sobre la realidad nacional y las razones por las cuales salir a marchar este 1 de mayo. Así es, bienvenida y también a nuestra audiencia, la 92.1 FM y la 106.1 FM en el Bajo Lempa. Y también a usted que está con nosotros a través de las redes sociales. Hablar sobre El Salvador es hablar de todos estos derechos fundamentales que están siendo vulnerados por parte de este gobierno que tenemos y también qué es lo que tenemos que hacer nosotras y nosotros en nuestras comunidades a partir de estas necesidades que tenemos. Marisela, ¿qué podemos decir en términos de derechos humanos, la situación que El Salvador hoy mismo está viviendo y también las vulneraciones que estamos sufriendo? Bueno, primero tendríamos que señalar la serie de despidos masivos que han habido en el sector público. De hecho, el año pasado nosotras y nosotros como Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular estuvimos denunciando la propuesta de presupuesto que presentó el presidente de facto, Nayib Bukele, a la Asamblea Legislativa para ser aprobada, en la cual se reflejaba un recorte en 15 de los 16 ministerios que conforman al gobierno de El Salvador. Y señalábamos que estos recortes responden también a una agenda en donde el gobierno pretende, o bueno, no pretende, ya lo consumó, a conseguir préstamos internacionales que le permitan sostener las finanzas del Estado que están fracturadas, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, hay recortes severos en el sector del Ministerio de Agricultura y Ganadería, en el sector de Educación, en el sector del Ministerio de Educación, Ministerio de Salud. Y todo esto tiene implicaciones laborales. Uno de los primeros tiene que ver con la supresión de plazas, perdón. Y esta supresión de plazas han alcanzado 8.000 despidos para la actualidad. Sabemos que los acuerdos con el Fondo Internacional Monetario estiman más o menos la supresión de 11.000 plazas, es decir, que están pendientes 3.000 plazas que se van a eliminar del gobierno, ¿verdad? Eso por un lado, pero por otro lado, también este recorte ha llevado a la inaplicación de la ley del escalafón, que es una ley que permite al sector magisterial y al sector de salud poder tener acceso a un aumento al salario cada año, ¿verdad? Entonces se ha congelado totalmente esta ley que debería de aplicarse. De hecho, hubo movilizaciones el año pasado del sector del magisterio y el sector público denunciando esta situación y además exigiendo el cumplimiento del escalafón. Son parte de los golpes, digamos, o el deterioro que ha sufrido el sector público en este sentido, pero también necesitamos mencionar una serie de retrocesos en el sector privado. Tenemos, por ejemplo, el cierre de varias empresas, sobre todo maquilas, en las cuales el Ministerio de Trabajo no ha ejecutado su papel rector para la verificación y el cumplimiento de los beneficios que las y los trabajadores que trabajaron X tiempo en estas empresas tengan sus indemnizaciones como debe de ser, ¿verdad? Entonces estamos viendo una inoperancia en ese sentido del Ministerio de Trabajo, pero asimismo hay denuncias graves por parte de diferentes trabajadores, trabajadoras, de que el ministerio no está cumpliendo las verificaciones de poder garantizar que las empresas privadas hagan cumplir los contratos laborales. ¿A qué nos referimos con esto? Sobre todo en relación al cumplimiento de las horas. Sabemos que han habido varias denuncias de empresas privadas que exceden las horas acordadas en los contratos laborales y el Ministerio de Trabajo no está tomando medidas en relación a esto. Ahora, el sector de los trabajadores en el campo. Sabemos, el último dato que tenemos es que ha habido un desempleo de 60.000
trabajadores del campo se han quedado sin empleo. Eso tiene que ver también por la baja ejecución o asignación presupuestaria del gobierno hacia el Ministerio de Agricultura y Ganadería, que además de eso, cabe mencionar, ha tenido una inestabilidad en relación a quien dirige este ministerio por más de 5 años. Es decir, en un periodo de 5 años han habido 5 ministros diferentes, Ujú. cada uno dejando procesos interrumpidos. Y además de eso, insumos caros, se ha venido también reduciendo el paquete agrícola, ya no se da, ahora lo que se da es una tarjeta que tiene asignados $70 para productores, lo cual limita las posibilidades de los agricultores para poder conseguir insumos para producir la tierra, y eso ha llevado a una deserción en el trabajo en el campo. Pero Marisela, cuando Sí. vemos todo esto, que vemos, ya decía, ¿verdad? Paquetes limitados, estamos viendo despidos, también una sobrecarga laboral en los diferentes ministerios y también en las instituciones públicas. ¿Qué es lo que busca este gobierno cuando no se les está garantizando, ¿verdad? El respeto también a sus derechos laborales, cuando en este año 2025, ya lo menciona usted, venimos con recortes muy significativos para educación, para salud, el cierre también de ciertos proyectos sociales, ¿verdad? Pero cuando vemos una alza al mismo presupuesto a la Fuerza Armada y todo lo que esto lleva de seguridad, ¿cuál es el objetivo o bajo qué se está gobernando? Muy bien, yo creo que esa es una muy buena pregunta, porque precisamente este gobierno ha sido el que más acceso a préstamos internacionales ha tenido, y, por cierto, ha sido el gobierno que más se ha endeudado en el lapso que ha estado al frente del gobierno de El Salvador. De hecho, analistas económicos señalan un aumento de la deuda del 60%. Es decir, que este gobierno ha alcanzado una deuda más grande que 7 gobiernos. Entonces, eso nos parece bastante preocupante, y también eh, es conocido que un gobierno se endeuda para poder invertir en lo social, pero a diferencia de como ocurre en otros países, hemos visto que la calidad de vida en El Salvador se ha deteriorado. No vemos beneficios para el sector agropecuario, ni para el sector salud, ni para el sector de educación. Hemos visto golpes fuertes a todos los programas, proyectos orientados al desarrollo integral de las mujeres, de juventudes, etcétera. Entonces, lo que apunta es un gobierno que está trabajando para poder enriquecerse, ¿verdad? Hay investigaciones periodísticas, Ujú. dentro de las que entra también ARPAS, en donde han señalado el aumento del patrimonio de la actual familia que gobierna, ¿verdad? Y sin justificantes, ¿no? Entonces, si ese dinero es un indicio, ¿no? Si ese dinero no se está utilizando para el bienestar social, el desarrollo económico y social del pueblo salvadoreño, y por otro lado, vemos investigaciones que han demostrado el aumento del patrimonio y el enriquecimiento de todo. Ahora, no solo estamos hablando de la familia Bukele, sino de todo el clan que le rodea, es decir, familias empresarias que son afines a este gobierno, que también han tenido aumento en su patrimonio, ¿no? Entonces, el dinero que se ha gestionado, digamos, para préstamos, como préstamos internacionales, que por cierto lo vamos a pagar como pueblo, es la pregunta. Entonces, está siendo utilizado para enriquecer el patrimonio de la familia Bukele y de los empresarios alrededor de la familia Bukele. Eso es un elemento importante a señalar, por supuesto. Los indicios son muy fuertes. Ya hubo una resolución también en el contexto de la pandemia, en donde el gobierno no logró justificar la ejecución de $1.000 millones. Ujú. Y es que no tenemos tampoco acceso a la información pública. ¿En qué posición nos toma o nos deja esto? Que no sepamos tampoco en qué forma se está utilizando todos los recursos, ¿verdad? Que la población no conozca el que hacemos préstamos, pero los invertimos en esto, ¿qué implica?
Bueno, eso es una de los golpes más severas que hemos tenido en los últimos años, porque se había avanzado en términos de la creación del Instituto de Acceso a la Información Pública, en donde se verificaba el uso de los fondos, en qué áreas se estaba ejecutando, quiénes recibían qué montos, etcétera, y permitía tener un diagnóstico sobre precisamente el uso de los fondos públicos. Pero desde la entrada de este gobierno hemos visto, a lo contrario, una serie tomar una serie de medidas a través de la Asamblea Legislativa que está totalmente supeditada a sus órdenes, a tratar de ocultar información. Por ejemplo, siempre en el contexto de la pandemia vimos cómo se aprobaban leyes que impedían conocer quiénes iban a participar en el concurso de los fondos para todo lo que fue la emergencia médica. Y por ahí se supo que uno de los grandes beneficiarios fue el ministro de Salud, que por cierto se le bautizó esa ley de forma popular como la ley a la vivea, que Ujú. era para no poder identificar a dónde iban las contrataciones que el gobierno estaba haciendo en materia de salud. Pero no solo eso, sino hubo un desmontaje sistémico de todo el Instituto de Acceso a la Información Pública. La compañera que estaba como directora en ese momento del instituto está exiliada por persecución política por parte de este gobierno. Se cierra el instituto y ahora no tenemos acceso ni forma para verificar cómo se están utilizando. No hay mecanismos de transparentación de los fondos públicos y eso es un retroceso severo, sobre todo en términos de democracia salvadoreña, ¿verdad? Es que estamos viendo que en El Salvador cada vez más los problemas son más graves y más delicados. Cuando estamos hablando en términos de derechos humanos, en términos de los derechos laborales, ¿qué es lo que tenemos que hacer cuando las vulneraciones vienen desde el gobierno, desde las instituciones que son, que deberían de estar velando por nosotras y nosotros? Entonces, ¿qué papeles siguen jugando? ¿Cómo vemos el panorama nosotros en este 2025 o qué nos espera también? Bueno, yo retomo mucho una frase que he escuchado ya varias veces y dice, este va a ser un año malo para el pueblo. Y creo que eso lo escuchamos el año pasado y lo vamos a seguir escuchando porque el proyecto político de quienes gobiernan El Salvador está orientado al enriquecimiento de unos pocos en detrimento de los beneficios de las grandes mayorías. Y eso lo vemos a través de los cierres de los programas, los proyectos, las violaciones a los derechos laborales, a los derechos humanos en general. ¿Y cuál es la alternativa? Esa es como la pregunta, ¿no? Nosotras y nosotros hemos llamado al pueblo a poder expresarse, a poder seguirse movilizando y organizando. Está comprobado en la historia de la humanidad que la colectividad, la forma en cómo nosotros y nosotras creamos comunidad, creamos colectividad, va abriendo los caminos para construir las sociedades en las que pretendemos vivir con justicia, con verdad, con libertad, con dignidad, y que por lo tanto, tomando en cuenta el verdadero significado de la democracia, que es el poder en el pueblo, motivamos a que el pueblo tome el poder y no nos referimos en términos de conciencia, en términos de que las decisiones del rumbo del país, de lo que ocurre ahora en nuestro paisito, está en manos de todas y de todos, ¿verdad? Entonces necesitamos involucrarnos, estar organizadas e informarnos sobre la realidad, cómo, qué está aconteciendo, por dónde nos están llevando, y que también proponer hacia dónde queremos ir, ¿verdad? Entonces, y eso se construye de manera colectiva, no es un iluminado que aparece por ahí y dice tal cosa, ¿verdad? Sino tiene que ser en consenso y en comunidad que podamos avanzar en eso. Y eso lo permite la organización, eso lo permite asimismo transformar la realidad inmediata, la denuncia, la movilización, la agitación del pueblo. Es decir, que este gobierno no se va a detener en la medida en la que el pueblo no le ponga freno también, ¿verdad? Ok, Marisela, vamos a hacer una pausa, pero cuando regresemos hablaremos más sobre este 1 de mayo, que ya también lo tenemos cerquita para hablar. ¿Qué es lo que va a salir a decir la gente, verdad? Las calles, como dicen por ahí, también las calles son testigas de las luchas que se han logrado durante muchos años atrás y que hoy también puede volver a pasar. Hacemos la pausa y ya regresamos con más información en Voces en Contacto. En el corazón de cada comunidad hay una voz que une y fortalece. Las radios comunitarias son más que ondas en el aire,
son el pulso de nuestras comunidades. Desde compartir noticias locales hasta promover eventos importantes, la radio comunitaria ofrece un espacio único para la participación activa de la ciudadanía. Aquí, en las radios comunitarias, cada voz cuenta. Escuchar y ser escuchado fortalece la conexión entre la ciudadanía y fomenta un sentido de pertenencia. Las radios comunitarias son un pilar de la democracia, permiten el acceso a la información de calidad, promueven la transparencia y dan la oportunidad de participar en el diálogo público. Con la radio comunitaria, puedes ser parte de la conversación que define tu comunidad. Participa, comparte tus ideas y hazte escuchar, porque en la radio comunitaria cada voz importa. Radios comunitarias, la voz de la comunidad. Hola, te queremos contar cuál es la importancia de las radios comunitarias y su papel fundamental en la libertad de expresión. Las radios comunitarias son mucho más que estaciones de radio. Son un pilar de nuestras comunidades, donde cada voz cuenta y cada opinión importa. En las radios comunitarias, la libertad de expresión florece. Se promueven debates abiertos, se comparten historias locales y se da visibilidad a temas que a menudo no tienen espacio en los medios tradicionales. Las radios comunitarias permiten que las comunidades se conecten, se informen y se empoderen. A través de ellas, la gente puede participar y expresar sus preocupaciones libremente. Al apoyar las radios comunitarias, estás defendiendo la libertad de expresión, estás garantizando que cada voz tenga un espacio y que cada historia pueda ser escuchada. Así que, la próxima vez que escuches o veas contenidos de los medios comunitarios, recuerda que es para apoyar tus derechos fundamentales. Tu voz y la de tu comunidad merecen ser escuchadas. Radios comunitarias, la voz de la comunidad. Gracias por seguir en Voces en Contacto en este día donde estamos hablando también la lucha y la defensa de los derechos laborales en nuestro país, de cómo se encuentra El Salvador cuando estamos hablando de derechos humanos. Conmigo está Marisela Ramírez del Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular. Marisela, venimos hablando sobre la situación de El Salvador, que cómo se encuentra, ¿verdad? Un país donde no tiene acceso a la información pública, un país donde se vienen denunciando despidos arbitrarios y que vemos que cada vez más es complicado hablar sobre derechos humanos. ¿Cómo vemos nosotros o cuáles son como las principales violaciones que ustedes han podido contar, ¿verdad? O tener ese respaldo de los derechos laborales dentro de las empresas, ¿verdad? ¿Cómo se encuentra cada uno de estos detalles que parece que las autoridades no están tomando en cuenta? Bueno, según informes registrados por sindicatos, dentro de las denuncias más sonadas que tenemos es la cefalía de los propios sindicatos, es decir, que el Ministerio de Trabajo está poniendo trabas muy grandes para poder legalizar las juntas directivas de los sindicatos que cabe aclarar acá que están siendo voces críticas en contra del gobierno por el incumplimiento de eso y de otras violaciones a los derechos laborales. Otro elemento importante que necesitamos visibilizar en estas denuncias de los trabajadores es el tema de la criminalización, ¿verdad? Ujú. Eso fue muy conocido que en el contexto de los despidos, del no cumplimiento de los derechos laborales, en el caso de Soyapango se dio muy fuerte una lucha del sindicato en contra de la alcaldía porque no estaba cumpliendo los bonos, etcétera. Hubo criminalización, hubo gente que terminó en Bartolinas, etcétera, y todavía hay un registro de 7 sindicalistas que mantienen prisión y que además se les está aplicando las medidas del régimen de excepción, que fueron capturados por otras razones y que hay que decir son razones políticas porque fue por la defensa de sus derechos, pero que se les aplican medidas como terroristas. Eso es otro de los elementos importantes que dentro de los sectores sindicales se está reivindicando con mucha fuerza, ¿verdad? Es decir, la libertad de estas personas.
Pero asimismo, vemos a un gobierno que promueve también una violación flagrante a los derechos de la clase trabajadora en el sentido de la conquista que llevó a retomar el 1 de mayo como una lucha histórica y mundial, y fue el cumplimiento de las horas laborales. Este gobierno está proponiendo a través de diferentes mecanismos la flexibilización laboral, ¿verdad? Entonces, una forma y además el contrato por periodos bastante cortos. No hay una estabilidad, no se están cumpliendo esos derechos de la clase trabajadora. Entonces, es parte de las demandas. Asimismo, vimos hace poco un anuncio que necesitamos señalar como algo bastante negativo por parte del presidente del anuncio del aumento al salario mínimo, que no corresponde al costo de la vida actual de la población salvadoreña. El año pasado, como bloque de resistencia y rebeldía popular, en el marco en el que correspondía el aumento al salario mínimo, que era en agosto del año pasado, se presentó una propuesta técnicamente sustentada por especialistas, economistas que avalaban la posibilidad del aumento del salario mínimo en un 25%. Y aquí solo está el 12%. Solo está el 12%, que representa como $12 diarios para como uno, no, como 1.20, $1.20 diario. Entonces, y la gente, las condiciones de vida del pueblo están cada vez más deterioradas. Tenemos una canasta ampliada que supera los $600 para ser costeada, y el salario mínimo, incluso con ese aumento, quedaría en algunos sectores, no en todos, cerca de 410 $, por ahí, $410. Y la canasta está por los $600, o sea, el aumento es risible, ¿verdad? Entonces, hay toda una investigación técnica y sustentada que el aumento puede ser superior, y hay una violación ahí, ¿verdad? No cumplir, esto tuvo que haberse revisado el año pasado, han pasado Ujú. casi 8 meses desde que tuvo que haberse revisado, y el aumento no es dignificante para la clase trabajadora. Esta propuesta que ustedes entregaron no ha tenido ningún avance ni por nada por el estilo. Nosotros y nosotras lo presentamos públicamente, lo demandamos al Estado salvadoreño, lo socializamos con diferentes comunidades, sobre todo en el sector laboral, y no hemos tenido respuesta de esto, ¿verdad? Si realmente el presidente dice que, el presidente de facto dice que está pendiente de, él sabe y conoce, porque no duerme él, Ujú. por el bienestar del pueblo. Y escucha al pueblo, supuestamente, él debería haber escuchado nuestra propuesta y retomado la propuesta que hemos elaborado nosotros y nosotras. Nos parece que es una mofa en el marco del Día Internacional de la Clase Trabajadora, que él ofrezca algo que ni siquiera cubre lo mínimo para que los sectores populares puedan cubrir sus necesidades básicas con la inflación que ahora sufre el pueblo salvadoreño, ¿verdad? Entonces, creemos que hacemos el llamado atentamente al gobierno para que pueda revisar esa propuesta y retomar la propuesta del aumento por un 25%, que es factible, que tiene un sustento técnico y que ha sido elaborado por especialistas que conocen sobre la economía salvadoreña y que beneficiaría en este contexto al pueblo. Estamos viendo que cuando se dan como estos aumentos o se habla sobre el salario mínimo, también vemos nosotros un aumento dentro de la canasta básica. ¿Cree Marisela que con este 12% que se ha anunciado nada más, puede que esto llegue a pasar? Ya hablando también de una crisis económica en la que se encuentra El Salvador, donde muchas familias solo están haciendo 2 tiempos de comida. ¿Con esto puede haber más inflación? Bueno, para nosotros y nosotras es de hecho parte de las preocupaciones que tenemos, según me comentaba una persona esta mañana, por cierto, que anunciaron el aumento al salario mínimo y en los supermercados estaban subiendo ya los precios de algunos alimentos. Es decir, ese es otro elemento importante que necesitamos poner sobre la mesa, y es que el gobierno
tiene que regular los precios del mercado, tiene que tomar medidas. Y esto lo hemos hablado no solo por tema del aumento del salario mínimo, sino porque ha habido un aumento en el costo de la canasta que está golpeando a los sectores y el gobierno puede crear mecanismos para poder hacerlo. Entonces, sí, puede ser una amenaza. Más bien creemos que hay que tener una perspectiva holística de la realidad salvadoreña y es, por un lado, aumentar dignamente el salario mínimo que proponemos el 25%, eso es una medida, pero otras medidas tienen que ver con regular los precios en el mercado. De nada nos sirve que nos aumenten el salario si 2 horas después del anuncio los grandes mercados están especulando con la alimentación del pueblo salvadoreño. Además, también dentro de las medidas que se proponen es fortalecer la producción agropecuaria nacional. El Salvador tiene la capacidad de producir sus propios alimentos, quedó comprobado en cuanto se invirtió en el sector agropecuario, se logró producir tanto maíz como frijol suficiente para el consumo del pueblo salvadoreño, pero ahora la política está invertida. En vez de poder fortalecer el agro nacional, lo que está haciendo el gobierno es comprar alimentos a más altos costos e ingresarlos al país, quebrando a los pequeños y medianos productores. Es decir, hay una serie de medidas que se pueden tomar que van a beneficiar a la clase trabajadora. Acá podemos ver algunos intereses económicos entonces con este tipo de medidas o políticas que se están implementando, Marisela. Totalmente, porque de hecho por ejemplo, los señalamientos que hemos hecho, sobre todo en el contexto de la pandemia, fue mucho más evidente y era la relación que tenía la familia Bukele, específicamente uno de sus funcionarios que en ese momento era el ministro de Agricultura y Ganadería, que era Líker. Él tenía una relación directa con una empresa de México, ¿verdad? De Sinaloa en específico. Y hemos visto cómo esta relación ha tenido también impactos en el incremento de la ganancia de esta familia. Entonces, hay un interés ahí. En vez de fortalecer la producción nacional, estamos fortaleciendo la relación empresarial entre estas dos partes que no benefician al pueblo. Ok, muy delicado también la situación tenemos nosotros en este momento, ¿verdad? Y que esto también lleva a una deserción laboral. Ya usted mencionaba, ¿verdad?, cómo están quebrando los pequeños y pequeñas agricultores de nuestro país, porque no hay un apoyo y lo que estamos viendo de estos despidos arbitrarios. También mencionaba algo muy importante y es que hay sindicalistas, ¿verdad?, con aplicaciones del régimen de excepción, que hasta la fecha no se conoce mucho de ellos, de cómo está la situación, pero la pregunta acá es, Marisela, ser una persona que denuncie lo que está pasando en El Salvador, que sea una persona defensora de derechos humanos, eso también te lleva a vos como acusarte con delitos que no aplican dentro de un régimen de excepción como lo que tenemos. Entonces, ¿cuál es la posición de ustedes como voceras, como voceros que denuncian todo lo que está pasando en El Salvador? Bueno, es realmente alarmante toda esta situación, sobre todo porque va aumentando ese tema de la criminalización de la protesta y una protesta que es en favor de los sectores populares, ¿verdad? Nosotros y nosotras hemos eh, tenido contactos con instancias internacionales de derechos humanos, las cuales han sistematizado y también se han sumado a las voces de denuncia en relación a las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por el gobierno de El Salvador. Y llamamos también a más instancias internacionales a que puedan poner el ojo sobre nuestro país. Se están dando una serie de situaciones bastante aberrantes. No solo estamos hablando de los sindicalistas presos, sino de las miles de personas inocentes capturadas bajo el régimen de excepción, sobre la persecución política que ahora estamos viviendo, sufriendo el caso más reciente que tenemos, muy fuerte, muy duro, gente que no tenía dónde vivir, se asentó en una localidad, en la Hacienda La Floresta, y bueno, tenían más de 15 años de vivir ahí, se abre un proceso legal, hay dentro de la Constitución salvadoreña reconocido el derecho a la identidad en el territorio y se puede abrir un proceso de legalización de las tierras a partir de eso y la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos y Comunitarios acompañó a esta comunidad para esto y apareció un supuesto dueño de las tierras que exigió el desalojo
resulta ser que han acusado a estos defensores de derechos humanos como terroristas, ¿no? Como miembros de agrupaciones ilícitas, cuando en realidad lo único que se estaba tratando de garantizar es un derecho humano, ¿verdad? Que tiene que ver con acceso a la vivienda digna, ¿no? El derecho, el poder poseer un lugar a donde habitar, a donde vivir y vivir con buenas condiciones. Entonces, esa criminalización va en aumento. Estamos haciendo el llamado en instancias internacionales para que puedan poner el ojo sobre El Salvador. También tenemos claro que la única forma de enfrentar estas medidas autoritarias es, y repetimos esta idea, la organización del pueblo. El miedo es normal, es natural en todas las personas. Todas y todos tenemos miedo, pero tenemos que dar un paso adelante del miedo o convivir con el miedo para poder hacer las transformaciones necesarias que requiere nuestro país. Y es en ese sentido también que muchas personas, no solo los voceros del bloque o de otras organizaciones, están tomando como un papel protagónico en la denuncia. Es mucha gente la que ahora alza su voz porque no hay otra forma de transformar la realidad. Marisela, antes de la pausa, ¿por qué las instancias internacionales, cuando El Salvador cuenta con una PDH, con una fiscalía, ¿verdad?, que están para velar por todas estas vulneraciones a derechos humanos, que están también para verificar lo que pasa en los diferentes territorios? Porque a través de redes sociales parece que sí están presentes. Ujú. Bueno, ahí lo tenemos muy claro. En el momento en el que el presidente de facto tuvo control totalitario de la Asamblea Legislativa, de manera ilegal destituyó al antiguo fiscal, que por cierto, cabe mencionar, tenía 17 casos de corrupción abiertos a sus funcionarios públicos, impone de manera ilegal al nuevo fiscal. Y a partir de eso, empieza una inoperancia y una dependencia del resto de las instituciones del Estado que deberían de ser contraloras, hacer contrapesos en este juego, digamos, de las piezas dentro del gobierno, y en realidad lo que está pasando es que están supeditadas a una orden suprema, ¿no? Que es la del presidente. Entonces la PDH es lo mismo, ¿verdad? Incluso nos parece indignante porque vino una delegación de parlamentarios del País Vasco, parlamentarias, y se reunieron con la encargada de los derechos humanos, procuradora, este, y cuando pidieron informes sobre la violación a los derechos humanos, la procuradora negó que hubiesen. Cuando hay informes, hay pruebas, fotografías, hay testimonios de presos que han sufrido las torturas dentro de las cárceles, que además hay una sistematización sobre todo este grave tema de los derechos humanos que no se le ha dado salida y ella lo niega. Entonces, lo único que nos da la idea es que ella también está dentro de ese engranaje, digamos, del gobierno en donde no hay independencia. Ok, Marisela, vamos a hacer una pausa, pero cuando regresemos vamos a hablar también sobre las exigencias que ustedes llevan a las calles, ¿verdad? Este 1 de mayo, y también porque es importante que la clase trabajadora salga a defender sus derechos laborales. Hacemos la pausa y ya regresamos con más información. En el corazón de cada comunidad hay una voz que une y fortalece. Las radios comunitarias son más que ondas en el aire, son el pulso de nuestras comunidades. Desde compartir noticias locales hasta promover eventos importantes, la radio comunitaria ofrece un espacio único para la participación activa de la ciudadanía. Aquí, en las radios comunitarias, cada voz cuenta. Escuchar y ser escuchado fortalece la conexión entre la ciudadanía y fomenta un sentido de pertenencia. Las radios comunitarias son un pilar de la democracia, permiten el acceso a la información de calidad, promueven la transparencia y dan la oportunidad de participar en el diálogo público. Con la radio comunitaria, puedes ser parte de la conversación que define tu comunidad. Participa, comparte tus ideas y hazte escuchar, porque en la radio comunitaria cada voz importa. Radios comunitarias, la voz de la comunidad. Hoy te contaremos cómo las radios comunitarias impulsan el desarrollo de nuestras comunidades. Las radios comunitarias son una plataforma vital para emprendimientos locales, ya sea de juventudes o mujeres. Ofrecen visibilidad y apoyo para que estas iniciativas puedan crecer y prosperar.
Las radios comunitarias también dinamizan la economía, promoviendo eventos y ferias, fomentando el comercio local y creando oportunidades para que los negocios crezcan. Además, juegan un papel crucial en la educación. A través de campañas informativas y programas educativos, brindan conocimientos sobre salud, medio ambiente, equidad de género, organización social y derechos humanos. Los medios comunitarios son escuelas de la vida, donde niñas, niños y juventudes aprenden sobre medios y comunicación y adquieren habilidades que les servirán toda la vida. Las radios comunitarias colaboran para resolver los problemas que se viven en las comunidades, como falta de agua potable, mal estado de las calles, problemas de recolección de basura, falta de medicamentos en las unidades de salud y otros, para buscar mejorar la calidad de vida de todas y todos. La próxima vez que escuches o veas contenido de los medios comunitarios, recuerda que es para apoyar el crecimiento y desarrollo de tu comunidad. Radios comunitarias, la voz de la comunidad. Gracias por seguir con nosotras en este espacio donde estamos hablando sobre los derechos que tenemos acá en El Salvador y cómo están siendo vulnerados por parte de las diferentes instituciones. Más cuando estamos hablando de derechos laborales. El Salvador tiene una situación bastante complicada, Marisela, porque se viene señalando todo lo que está pasando, ¿verdad? Ya lo menciona usted, una PDH que está ausente ante estas vulneraciones y una fiscalía que aparte de estar velando, ¿verdad? Y verificando lo que pasa en El Salvador, parece no estar. Cuando vemos todo este proceso, mañana que tenemos 1 de mayo, hay una fecha muy especial y muy importante también para la clase trabajadora. ¿Cuáles son como las principales luchas que traen ustedes o las principales denuncias que se van a presentar dentro de estas calles que también escuchan? Bueno, nosotros y nosotras estamos convocando para el día de mañana, sobre todo a reivindicar la alegría del pueblo. Eso es como lo principal, ¿verdad? Pero esa alegría no se consuma hasta que el pueblo mismo no tenga soberanía, libertad y dignidad. Eso es como los conceptos que para nosotras y nosotros son prioritarios resaltar en esta marcha. Y llevamos, por supuesto que llevamos exigencias porque nosotros y nosotras tenemos derecho a tener derechos y el gobierno está en la obligación de hacer cumplir los derechos, ¿no? Entonces, parte de las exigencias es que el aumento al salario mínimo no sea de lo que se ha anunciado el 12%, que sea el 25%. Lo otro que tiene que ver con las pensiones, el actual presidente de facto prometió que iba a eliminar las pensiones privadas, el sistema de pensiones privadas y que la iba a nacionalizar y todo este cuento, ¿no? Y al final lo que hizo fue una reforma que le da más ganancias a las empresas que manejan el sistema de pensiones y además de eso se ha endeudado con el sistema de pensiones y además decretó no pagar esa deuda hasta 2027, lo cual pone en riesgo las pensiones de las personas que se nos descuenta desde nuestro salario esto, ¿no? Entonces, esa es otra exigencia. Lo otro es alto al desalojo de las personas del sector informal que se me olvidó mencionar en el primer tramo de esta entrevista, que es parte de las afectaciones grandes. Es decir, el gobierno está golpeando al sector formal, no solo del sector público, sino también se hace el del ojo pacho, como decimos, del sector privado, de las graves violaciones a los derechos en el sector privado por despidos, cierres, etcétera, sino que también está golpeando al sector informal con los graves desalojos que han habido no solo en el centro de San Ujú. Salvador, sino en otras zonas turísticas u otras ciudades del país, ¿verdad? Entonces, eso es otro, alto a los desalojos. También estamos exigiendo insumos y paquetes agrícolas que dignifiquen el trabajo en el sector rural, porque no solo podemos hablar de la clase trabajadora en el sector urbano, sino ya hablábamos de varios elementos en el sector rural. Entonces, hay que crear condiciones para que pueda darse una producción nacional que sostenga la alimentación del pueblo salvadoreño a bajo costo, ¿verdad? Entonces, esa es otra reivindicación que llevamos, por supuesto.
Estábamos con la bandera, la seguimos levantando, no a la minería. Sabemos los impactos ambientales que va a tener el tema de la explotación minera en nuestro país. Ya hay registro de eso. Seguimos luchando porque se derogue esa ley. No queremos minería, no queremos proyectos de muerte. Y también estamos exigiendo al gobierno que le dé libertad a los presos políticos y que cese el régimen de excepción. Es decir, las banderas de lucha, las reivindicaciones son muchas. Aquí no hemos desglosado, por ejemplo, y faltaría tiempo para hablar de todas las graves violaciones que en este caso sufren las mujeres, Ujú. que sostienen las economías del mundo a través de su trabajo no pago, es decir, de trabajo doméstico que no se reconoce como trabajo, y además el aporte que dan al trabajo productivo, al trabajo visible, ¿verdad? Al remunerado. Entonces, las mujeres han sido uno de los sectores más golpeados en este gobierno porque ha impulsado una agenda conservadora y ha quitado muchísimos derechos, pero también tenemos una razón para que las mujeres nos tomemos las calles y exijamos justicia. Frente a eso, también hay otra convocatoria por parte del Ministerio de Trabajo. ¿Cuál es la posición también que vemos por parte de ellos para que las personas que ya usted lo mencionaba, tenemos miedo a salir, a exigir el respeto de nuestros derechos, para que puedan acercarse donde ustedes la van a hacer? Bueno, para nosotros es denigrante la forma en cómo el Ministerio de Trabajo ha venido tratando de, además, cooptar liderazgos sociales, específicamente de sindicatos, para hacer el mate, decimos, vea, sobre el tema de la lucha sindical, cuando el ministro de Trabajo ni siquiera ha cumplido su papel, ¿verdad?, Ujú. de garantía y velar por los derechos de la clase trabajadora. Entonces, todas estas actividades que se han venido desarrollando estos años no son más que pura pantomima para engañar al pueblo con relación a que el ministerio o las gremiales que están afines, en todo caso, al gobierno, al Ministerio de Trabajo, puedan salir como en caballito blanco. Pero realmente hacemos el llamado al pueblo a que superemos el miedo, a que podamos de nuestros sectores, porque solo el pueblo salva al pueblo, dice. Entonces, aquí la respuesta está en la masividad de las actividades, en la organización popular.